Voy a iniciar ya con la presentación de un texto que se realizó en torno a un proyecto de Bienal que casualmente duró muy poco, pero que se fundamentó como una estrategia de análisis del modelo de las bienales, de lo bienalístico, del modelo bienal como un modelo que se consideraba privilegiado para la presentación tanto de arte, en este caso, como de las ciudades que desarrollaban estos procesos. Me voy a trabajar este material, sobre todo con el interés de ofrecerles una perspectiva de trabajo que atraviesa de manera estructural, de hecho, ha operado en torno a la concepción de lo que podríamos considerar función expositiva en el campo artístico contemporáneo. Para el colombiano eso ha sido muy importante, digamos que ha tenido variaciones. Esas variaciones podrían ir, por ejemplo, como para empezar a acotar el tema en nuestro contexto. Antes de la fundación de la academia, de lo que podría ser la Academia de Bellas Artes en el país, de la fundación más estable, más bien, de la Academia de Bellas Artes en el país, que se dio durante el gobierno de Rafael Núñez, el gobierno regeneracionista, que buscaba que la formación de los artistas se diera en consonancia con una idea de nación, la cual los artistas deberían aprender en la academia y después replicar en los espacios donde se les exigiera, básicamente una nación blanca, absolutamente racista, negadora de la integración de las capas populares. Antes de esa fundación de academia se habían dado otras y en los otros ejercicios que se daban en estas fundaciones de academia, el ejercicio expositivo siempre era como un elemento que integraba tanto al público con los desarrollos académicos de los artistas y a los artistas con unos posibles compradores y también ellos generaban como una competencia que se resolvía en la presentación. Esa competencia se resolvía con premios que se les otorgaban. Entonces, hubo una serie de exposiciones antes de la instauración de la Academia de la Escuela de Bellas Artes, esa escuela que es ahorita la que estaría en la Nacional, y a partir de ahí, los directores de esta Escuela de Bellas Artes empiezan a realizar exposiciones en las cuales van a presentar lo, comillas, mejor que se produce en el campo artístico del momento. ¿Por qué las comillas? Porque, y esas investigaciones se están adelantando en la actualidad, porque, por ejemplo, respecto a la presentación de trabajos de artistas mujeres, la mirada era, por supuesto, desequilibrada y la presencia de las mujeres se daba en estas exposiciones sin la atención, sin recibir la misma atención que las obras realizadas por hombres. Insisto en las investigaciones que se están haciendo porque en ese sentido esta afirmación que estoy haciendo se está reevaluando con la producción historiográfica que está operando ahora mismo. Después de este modelo podríamos entonces acercarnos hacia el, la gestión del líder liberal asesinado, Jorge Eliezer Gaitán, quien establece, diseña, bajo cuyo mandato, pues porque Gaitán no se lo inventó, bajo cuyo mandato en el Ministerio de Educación se diseña el modelo de Salón Nacional de Artistas, que es básicamente como una palestra para los artistas que aplicaran, una palestra a nivel nacional en términos de atención mediática y una palestra en términos de consagración profesional. Ese modelo de Salón Nacional de Artistas funciona desde la gestión de Jorge Eliezer Gaitán, tiene dos crisis, una durante el gobierno del fascista conservador colombiano Laureano Gómez, donde el Salón Nacional es convertido en un salón de propaganda de Estado. En ese sentido, de hecho, se dieron premios a artistas que hacían esculturas de Laureano Gómez. Es como si ustedes ahorita quisieran ganarse un Salón Nacional de Artistas. Si el Salón Nacional de Artistas hoy tuviera premio para artistas, ustedes hicieran una escultura de un cerdo y por hacer como el mejor retrato del presidente actual, pues recibieran un galardón. En el caso del gobierno de Laureano Gómez, eso fue lo que sucedió. El salón fue pervertido en una estrategia de propaganda estatal abierta y durante el régimen de el líder, el ideólogo, del otro ideólogo
de Iván Duque, Julio César Turbay Ayala, el Salón Nacional también estuvo en crisis durante 5 años. La respuesta que se ha dado, digamos que la historiografía en ese caso tampoco ha querido hablar, sobre todo porque hablar es peligroso. Para ese momento, en el país estaba efectuando un simulacro de Plan Cóndor, de persecución de artistas intelectuales y activistas de izquierda, persecución, desaparición y asesinato sistemático de estas personas, y durante ese mismo momento, magia, el Salón de Artistas también se desactivó. La respuesta institucional, cuando se investiga al respecto, como en la mínima literatura que se ha producido al respecto, la respuesta institucional es no, se desfinanció el salón, y eso es pura mierda. Lo que sucedió es que se da una reacción por parte del Estado dentro de la cual se considera que este tipo de iniciativas deben ser desplazadas, o de hecho la intención era darles muerte como a los activistas que se estaban persiguiendo en ese momento. Ahora bien, después de esta crisis, el salón continúa bajo un modelo de concurso, artistas aplicaban, artistas se acercaban a curadores que estaban en la rosca, artistas acudían a convocatorias, había como diferentes instancias de participación, algunas más institucionales, otras más informales, y aplicaban con la idea de recibir como estímulo la exposición y un premio que se daba por la intervención de jurados. Este modelo es reevaluado en la década de los 90, el modelo concurso, no el modelo exhibición, es reevaluado en la década de los 90, y en la década de los 90 el Salón Nacional de Artistas pasa de ser salón de premio a salón jurado. Entonces se organizan una serie de curadurías que configuran el Salón Nacional, y después, durante la gestión de Jaime Cerón al frente del área de artes del Ministerio de Cultura, el Salón Nacional de Artistas añade la partícula inter a su nombre y pasa a ser Salón Internacional de Artistas, para generar un diálogo más engranado con el devenir de la producción contemporánea a nivel global. La primera versión de este Salón Internacional de Artistas estuvo bajo la dirección artística de María Ángela Méndez, y se realizó en la ciudad de Medellín con una importante inversión económica por parte de la ciudad. Es decir, en la ciudad de Medellín se entendió el Salón Internacional de Artistas como una bienal respecto al modelo que habré de presentar. A medida que fue avanzando el tiempo, que ha venido avanzando el tiempo, el Salón Nacional de Artistas se ha venido realizando en diferentes escenarios. En el que yo contribuí a la curaduría se realizó en la ciudad de Pereira. Básicamente la intención era fortalecer la presencia de la ciudad de Pereira y de lo que se llama eje cultural cafetero, para poder reforzar su presencia en términos de producción contemporánea, como ponerla en el mapa, pues, a la ciudad de Pereira y a los artistas que viven en ese entorno, ponerlos en el mapa ¿qué sería esto? Como de la comprensión de la existencia de artistas contemporáneos, y por otro lado también generar, pues, como dinamizar el turismo que llegaba, ya que pues que básicamente era como un turismo gringo que exotizaba a mujeres y consumo de drogas, como vamos a superar esto y vamos a ampliarlo un poco, o tenemos la intención de ampliar ese espectro para que la población cultural o los turistas culturales vengan acá. Digamos que esa lectura la aportaba la Cámara de Comercio de Pereira, y se realizó el salón. En la actualidad, el Salón Nacional de Artistas está haciendo con la misma estrategia, básicamente es como reactivemos una zona. En este caso, el Salón Nacional de Artistas no está concentrado en una ciudad, sino que está concentrado en un río, en el río Magdalena, y busca en diferentes sedes mostrar lo, comillas, mejor del arte del país y de los artistas internacionales que sean seleccionados. En este modelo de salones nacionales de artistas curados, ya el dinero, la inversión que se da no va solamente para la exposición y un premio que van a recibir los artistas, sino que va hacia la realización del salón y la gestión en la investigación que puedan hacer los curadores. Ese paso del Salón Nacional con premios al Salón Nacional de Artistas implicó una crisis en su momento similar a la que, sí, yo lo comento en la presentación que hago de la exposición de Harald Siman, similar a la que sucedió
con el desarrollo de When Attitudes Become Form, donde muchos artistas, incluso artistas que participaron en la exposición de Harald Seaman, se quejaban respecto al protagonismo el acaparamiento de recursos que la figura del curador había empezado a tener. Lo mismo sucedió aquí en Colombia con ese viraje. Okay, entonces, ya como he hecho este panorama, voy a la presentación ya del libro como tal. Eh, Básicamente lo que voy a presentar son los apuntes que tomaron personas que asistieron a The Bergen Biennial Conference, una conferencia de 3 días que se realizó entre el 17 y el 20 de septiembre de 2009 en la ciudad de Bergen para consolidar lo que vendría a ser la Bienal de Bergen. De hecho, este programa de conferencias fue entendido como la primera Bienal de Bergen, porque implicaba la coincidencia de una serie de pensadores respecto a la labor curatorial, curadores, artistas, gestores sobre todo, y sus presentaciones se reunían en un documento que es de Biennial Reader, que es un texto gordo, tiene como 500 páginas, donde se reúnen sus conferencias y en algunos casos también se mira hacia el pasado respecto a debates, conceptualizaciones sobre lo que significa hacer curaduría o ser curador o ser artista en este nuevo modelo que aparece dentro de la gestión del arte contemporáneo. Y digamos que The Biennial Reader venía acompañado de The Bergen Biennial Conference, de las notas, perdón, derivadas de The Bergen Biennial Conference. Es un libro gordo y es un libro cortito. Yo estoy ahorita presentando el cortito. Este libro entonces revela de entrada sus cartas y me parece que pues esa sinceridad es necesaria y es importante que desde la misma organización de estos eventos se dé, porque en otros casos no se da y en otros casos como que se mete gato por liebre, como que se le ofrece al campo artístico, miren, vamos a hacer una bienal, vamos a hacer una feria de arte, vamos a beneficiarlos, los artistas caen allá y cuando caen, pues básicamente son secuestrados, les quitan el cerebro, se los reemplazan con una masa sobre todo de tono naranja, con una serie de actitudes naranja y al final como que el gato por liebre, ellos se dan cuenta de que les metieron gato por liebre cuando pues miran sus bolsillos, miran el beneficio que han tenido de su participación ahí y nuevamente perdieron, les tocó pagar para estar en la feria, les tocó poner su obra para dinamizar los roles de los gestores que están detrás de ese modelo y los artistas no recibieron un puto culo. Entonces, digamos que en este caso, ellos sí dicen de frente, el motivo de la conferencia es convertir a la ciudad de Bergen en la más innovadora en términos artísticos y culturales. Fin de la historia. Vamos a meter plata y en la metida de plata no solamente estamos los teóricos, los gestores, la cámara, lo que sería la Cámara de Comercio de la ciudad de Bergen y la alcaldía de Bergen, sino que lo que vamos a hacer es hacer coincidir estos diferentes intereses y estos diferentes perfiles profesionales para fundar una Bienal Internacional que tenga, y también me parece ingenuo, pero también esa sinceridad y se agradece, fundar una Bienal Internacional que tenga contenido artístico crítico y donde se discutan problemas actuales. Si ustedes se apegan al texto y si ustedes fueran curadores participantes en ese contexto y se apegan a estos dos principios, contenido artístico crítico, discusión de problemas actuales, ustedes van a ver que el cumplimiento de esas dos premisas va a verse radicalmente cuestionado por la realidad misma. De hecho, en muchísimos casos, no en el caso específico de esta Bienal, que, insisto, su trayectoria fue más bien corta y desvaída, en lo personal creo que lo más importante fue el libro como tal. Si ustedes miran el caso de un modelo de Bienal que se llama Manifesta cuando se realizó, cuando se quiso realizar en diferentes ciudades, incluso ocupando ciudades de Rusia, tuvo problemas con el régimen de Putin y en la resolución, la negociación, en el, en el, en el en la implementación de sus premisas curatoriales dentro de un contexto también que es bastante autoritario, no lograron negociar esta manifesta en específico fue en gran medida fue un fracaso en términos de gestión. El curador de
de esa manifesta fue Anton Vidocle, y de hecho el autor, de hecho Anton Vidocle es artista y es uno de los coordinadores editoriales de de este newsletter, de este site, de este lugar donde se comparte información sobre exposiciones y donde también se comparten textos teóricos, que se llama eFlux. Anton Vidocle, de hecho, generó una serie de textos respecto a los problemas que tuvo con el régimen, con el gobierno sede de donde iba a realizarse, de una de las sedes donde se iba a realizar manifesta, y los textos son realmente interesantes respecto a la imposibilidad de presentar obras que tuvieran contenido artístico crítico o generar una discusión de problemas actuales. Ahora bien, ¿qué es cuál va a ser el modelo de gestión que van a proponer en la Bienal de Bergen? Que cuando yo lo trabajé en Pereira vi que operó también, y creería que opera incluso en entornos tan deslucidos como la Feria de Arte de Bogotá. Por un lado es relacionarse, entender la dinámica de las instituciones locales, los museos, los espacios de gestión existentes, los espacios alternativos que sean parainstitucionales, que estén al lado de la institución oficial, entenderlos, mirar cómo funcionan para saber cómo dialogar con ellos, y por otro, activar redes internacionales para empezar a realizar diálogos que redunden en beneficio de la población, sobre todo de la ciudad sede. Entonces, en el caso de Biennial Reader, de la conferencia de la Bienal de Bergen, lo que van a hacer sus organizadores es establecer un evento de discusión sobre el fenómeno de las bienales a nivel global, también para presentar su proyecto, pero entender otras propuestas, y en ese interjuego lograr también, me parece a mí que esta estrategia también es de relaciones públicas, lograr empezar a convencer a personas implicadas, por ejemplo, personas que no están implicadas, pero cuya presencia sería necesaria, por ejemplo, inversionistas, por ejemplo, patrocinadores, por ejemplo, industriales que tengan sede en esta ciudad, pues promotores de capital, no digamos industriales, pues porque la desindustrialización es un modelo global también. Entonces, para concernir a las personas de cuya presencia se requiere, también se establecía esta conferencia. Por supuesto, aquí no pierdan de vista que en todos lados al capitalista, al industrial, al inversor, al banquero, le encanta estar al lado de los artistas o de los curadores. Y ese le encanta estar al lado, es que también la cuestión no es solamente que el banquero vaya y aprenda de curaduría o escucha a un curador que es diva en su momento, sino también generar una serie de redes y espacios de encuentro para que la lógica de la celebridad también opere allí y por supuesto opere a favor de la feria. Ahora bien, el motivo de la conferencia ya lo presenté. Ahora la estrategia. La estrategia va a consistir en lo siguiente, y eso es muy importante que ustedes lo contemplen respecto a sus proyectos curatoriales. No solamente qué quiero mostrar, como quiero hacer una exposición de cachuchas, sino qué estrategia voy a seguir para hacer mi exposición de cachuchas. En ese sentido, les pido porfa que desjerarquicen la manera en que corrientemente suele entenderse la curaduría en contextos como el de la SAP, donde generalmente se le presta atención a lo que se quiere mostrar y se descuidan factores como la comunicación respecto a lo que se quiere mostrar, o incluso la estrategia de presentación de aquello que se quiere mostrar. Digamos que en el caso de la gestión que yo tuve en la sala de exposiciones de la SAP, el sector más débil que tuve, la pata coja que siempre tuve, fue comunicaciones, porque yo me concentraba en el desarrollo de las estrategias expositivas y de gestionar exposiciones para la sala. Pues de hecho, una gestión que era en muchos casos criticada porque realizaba más o menos 15 exposiciones por año, lo cual implicaba como reducir muchísimo los tiempos de exhibición. Había artistas que de hecho me rechazaron la invitación a participar porque decían como, pues marica, mucho esfuerzo para simplemente mostrar 15 días, que marica, deme más tiempo y hablamos. Entonces yo como, no, porque es que vienen más artistas, etcétera. O sea, había también como una ansiedad por presentar diferentes
¿Qué sería esto? Versiones, posiciones, modos de hacer, modos de ver, modos de producir en el campo artístico, pero tenía el lado flaco, el lado cojo de las comunicaciones. En el caso de mi gestión, jamás se me aprobó desde la universidad la existencia de una página web. Antes, cuando yo recibí, pues no recibí porque el coordinador que estaba antes, Gustavo Sanabria, simplemente me dejó botadas las llaves por debajo de la puerta. Cuando recogí las llaves y pude entrar a la oficina, recibí una página web que estaba operando, que tenía contenidos de la gestión de las salas apps desde que estaba Sanabria, pero cuando llegó el punto de la renovación del site, del nombre, o sea, como estas renovaciones que hay que hacer con las páginas web, pues me acerqué a este profesor, obviamente me mandó a la mierda, no pude entonces conseguir como los códigos de acceso, se perdió la información de esa página. Entonces ese punto flaco, de hecho en términos históricos, afectó, pues por el desgreño funcionarial de este sujeto, afectó incluso la existencia de memoria y documentos respecto a una labor el tipo estuvo ahí detrás de esa vuelta como de más o menos 8 años. Por mi lado, entonces lo que hice fue como ansiosamente también intentar responder a ese pivote de la comunicación, generando información en la página de Facebook, lo cual para una organización, perdón, para un organismo de extensión de una universidad como la distrital, pues es en lo personal me parece como preocupante, pero digamos que hasta ahí llegué y a hoy lo que podría establecer es que la memoria que hay de la Facultad de Artes ahorita mismo se está dando allí, pero digamos que ahora que llegó Luis Javier Barbosa, él ya lo está interrelacionando con una página web y con perfiles en redes sociales. Entonces, insisto, no desatiendan el hecho de qué quiero hacer la exposición, a eso denle el mismo nivel de importancia, cómo voy a generar la estrategia para hacerla y cómo voy a generar un plan de medios para que la exposición opere. Es decir, amigas, amigos, por favor, empiecen a conseguir amigas y amigos artistas, periodistas, porfa. Entonces la estrategia que manejaban en esta conferencia de la Bienal de Bergen consistía en, uno, reunir a 33 de los más importantes críticos, curadores, historiadores de arte y artistas para quiénes y para qué. Reunir 33 especialistas para hablar sobre historia, práctica y potencial de las bienales como instituciones. De hecho, la parte del potencial es lo que yo les decía, como las relaciones públicas, como convence al que tiene la plata de que es importante invertir aquí. Ahora bien, entonces la consecuencia, el efecto, el resultado de esta estrategia vendría a ser generar las líneas guías de la implementación de la Bienal de Bergen a futuro. Aquí tengan en cuenta, porfa, si yo hago un evento que se llama Bienal de lo que sea, lo que estoy abriendo es un compás de espera para eventos subsiguientes cada 2 años. Digamos que en el caso bogotano, también pasó en la Bienal de Medellín, pero en el caso bogotano es más grave esa situación. En el caso bogotano, cuando había Bienal de Bogotá, el chiste que había era que la Bienal de Bogotá no era Bienal de Bogotá porque nunca cumplía con ese tiempo. ¿Por qué? Por falta de plata, por falta de gestión. En el caso de la Bienal de Medellín, las 3 primeras ediciones se hicieron de manera consecutiva y ya la última versión, la cuarta Bienal de Medellín, se dio tiempo después cuando hubo como una reactivación que solamente duró para una edición. Digamos que en el caso de Medellín el problema que tuvo la Bienal fue sobre todo político. La Bienal de Medellín estaba financiada por industriales de telas y los industriales de telas, a los industriales de telas, como a todos los industriales, les gustaba estar cerca del arte y los artistas, coleccionar, adquirir, premiar, pero los artistas en esa época estaban analizando de manera crítica la proveniencia de esos recursos, el modelo económico en el cual estaban insertas esas empresas. Entonces, a medida que fue avanzando la Bienal, el nivel de la radicalización del nivel de criticismo, que estoy utilizando mal la palabra, eso es criticism, de la radicalización de los cuestionamientos que hacían los artistas respecto a los financiadores fue cada vez más fuerte, más potente, hasta que los manes se mamaron de meterle plata a eso, pues como, ¿para qué le pago a este hippie? ¿Para que venga y me escupa en la cara? Pues las huevas. Entonces, alcanzó a las 3 versiones, insisto, y es muy interesante mirar la historia de la Bienal de Medellín en ese sentido, como en términos de la radicalización de su contenido
crítico, en la tercera versión al carajo, y la cuarta versión se da por un intento de reactivar la Bienal, pero pues insisto, el esfuerzo solo llega hasta ahí. Entonces, digamos que ahí hay como una comprensión, o no, más bien, se intenta en las actividades que van a cumplir con esta estrategia, se intenta cubrir desde diferentes ángulos la noción del modelo de la Bienal. No, más bien, voy a decirlo de nuevo, se intenta cubrir desde diferentes ángulos el modelo bienal como una noción de estudio, como que hay que estudiarlo desde su temporalidad, desde sus efectos históricos, desde las consecuencias o aspiraciones políticas de quienes las hicieron, desde, por supuesto, la participación de los artistas y la manera como se engranaban con este proyecto, y digamos que en ese sentido, por ejemplo, la atención al archivo, a las relaciones que se dieron, a las tensiones que se dieron, a los efectos de censura que tuvieron las exposiciones, a la atención o desprecio que recibieron por parte del público de las ciudades anfitrionas. Todos estos elementos hacen parte del análisis de las personas invitadas a hablar en estas conferencias. Entonces, por ejemplo, Wanda Svevo, eh, historiadora e investigadora que se encargó sobre todo como de hablar sobre el archivo, va a empezar a jugar con una expresión que va a ser un tropo que va a atravesar todas las conferencias, es decir, todos los conferencistas que participen van a referirse a ese tropo, y el tropo es to biennial or not to biennial, como to be or not to be, pero pasado a esto, como hacemos bienal o bienalizar, ¿cómo lo traduciría? Como bienalizar o no bienalizar. Y en ese sentido, empezaban también a transmitir lecturas críticas respecto a, ok, sí, la Bienal puede activar redes de artistas, los artistas se van a ver beneficiados sobre todo en términos de exhibición, pero ¿a qué costo? En términos de inversión en su trabajo, por ejemplo, para hacer obras que tendían a la espectacularización en términos de magnitud, y qué efectos, qué resultados le van a dejar a los habitantes de la ciudad sede. Los habitantes de la ciudad sede van a ver ovnis de arte contemporáneo que van a aterrizar durante 3 meses y después se largan y ya, o van a integrarse con estos artistas, o los artistas se van a integrar con esta población para que del resultado de ese diálogo salgan las obras. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Entonces, Bandas Bebo, empezando, insisto, como señalando ese punto, voy a hablar del archivo y sobre todo el traslado del archivo de un archivo histórico que le permitió en específico convertirse en el archivo histórico respecto a las bienales que se han desarrollado a nivel global. Ya después les tecleo el nombre para dinamizar esta presentación. Entonces, Wandas Bebo dice, trabajando desde el archivo histórico, voy a presentar como el modelo de trabajo que tenemos. Por un lado, queremos convertir el archivo histórico en la mayor fuente documental de bienales a nivel mundial, para poder entonces generar una base documental donde lleguen investigadores y puedan establecer una mirada sobre la concepción de ese modelo y la manera que operó en diferentes contextos. En ese sentido, nuestro archivo histórico va a estar compuesto por un componente A y un componente B. El componente A relacionado con lo que se podría denominar a muy grandes rasgos exposiciones internacionales. El componente B compuesto ya por por la bienal como categoría, y entonces en ese sentido el componente A estaría integrado por archivos desarrollados a partir de la realización de exposiciones o ferias exposiciones, como ferias exposiciones universales, y en el caso y estas tendrían como la parte más, ¿y cómo sería? Como arqueológica, como de origen, el análisis de las primeras o más importantes bienales. En ese sentido estaría la Bienal de Venecia, que fue la que estableció el nombre y el modelo, la más antigua, la que implicó la creación de este modelo de exposición. Después la Bienal de Sao Paulo, que vendría a ser la aplicación del modelo bienal para Latinoamérica, pero con una intención de emular lo que sucedía en Venecia. Es como modernos ricos, y además está bien, la Bienal de Sao Paulo se estableció durante una dictadura. Modernos ricos, cercanos a un régimen, quieren parecerse a
los modernos, ricos y fascistas, porque la Bienal de Venecia también tiene ese pecado original, queremos emular lo que sucedió en Venecia. Entonces, vuelvo otra vez. Dentro del componente A va a estar, yo podría verlo como la generalidad respecto a la comprensión del modelo de exposición de arte contemporáneo a nivel mundial. Entonces, ferias y exposiciones universales, que deberían ser como las abuelas, la Bienal de Venecia, la mamá, la Bienal de Sao Paulo, primera hijita, la Bienal de La Habana, que cuando aparece, sí aparece con una intención política e incluso de colonial respecto a lo que interesaba mostrar, ya no era, vamos a hacer una Bienal en La Habana intentando parecer Venecia, sino vamos a hacer una Bienal en La Habana para presentar sobre todo artistas del sur global. De hecho, a partir de la tercera Bienal de La Habana, cuando entra a trabajar Gerardo Mosquera, este impulso se convierte en un ímpetu y de hecho es teorizado por este autor de una manera bastante interesante y me parece incluso efectiva. Y otro modelo de evento internacional que podría estar dentro de esta línea de investigación será la Documenta de Kassel, una exposición de aspiración mundial que no va a trabajar con pabellones, que digamos ese es el modelo, pabellones nacionales, que ese es el modelo de la Bienal de Venecia, sino que en el caso de la Bienal de Kassel se van a privilegiar las presencias de individualidades. Se va a hacer cada 5 años y va a terminar convirtiéndose la Bienal de Kassel por la potencia y la importancia de los curadores que participan, tanto como de los artistas participantes, va a convertirse en un canon para la producción de arte contemporáneo. Es decir, y eso sucedió más o menos hasta inicios de la década de 2000. Si yo quería saber lo que iba a pasar en el arte contemporáneo de los próximos 5 años, debía ir a la Bienal de Venecia como curador, como historiador. Pero si yo como artista quería actualizar mis lenguajes respecto a qué hacer durante los próximos 5 años, una buena unidad de medida sería ir a la Bienal, a la Documenta de Kassel. Ahora bien, respecto a la fase B, al componente B de este archivo histórico, lo que dice Svevo es teniendo esta parte A como la fundamentación, vamos a ver la manera en que es replicada esta fundamentación en diferentes espacios. Entonces, para ella van a estar las bienales como Manifesta, la Bienal de Berlín, la Bienal de Estambul, la Bienal de Gwangju, la Bienal de Mercosur, la Bienal de Dakar. De hecho, ante este listado, si ustedes empiezan a buscar, ustedes van a notar que estas bienales tienen una latencia, no, más bien, tienen como un punto de énfasis relacionado con modelos políticos. Por ejemplo, la Bienal de Mercosur y auge de las izquierdas en Latinoamérica, siguiendo la senda marcada por el gobierno de Hugo Chávez, ese elemento es súper importante. Respecto a la Bienal de Gwangju y otras bienales que se hacen en Oriente, en Extremo Oriente, ustedes van a ver que ahí ya no es tanto el afán o la réplica de un modelo ideológico de un líder, sino más una activación económica. Y de hecho, en este curso del CENDEAC que les circulé en la conferencia que hace Ana María Guasch, ella hablando de globalización, precisamente va a llamar la atención respecto a la concentración de bienales en China y en Extremo Oriente, sobre todo en términos de inversión de recursos y de potenciar esas diversas ciudades o enclaves como hubs de producción. O sea, un hub como, aquí podría ser como las zonas francas que hay hacia el occidente de la ciudad, donde coinciden espacios, digamos en el caso de las zonas francas, espacios de almacenaje, espacios de comercialización, y de hecho estos espacios tienen en gran medida pago de exención de ciertos impuestos, entonces como puertos libres que son, esos espacios, estas zonas francas dinamizan la llegada y la salida de bienes de necesidad para el país o para la ciudad, para Bogotá. Entonces, en ese sentido, es como dice Ana María Huasca, habrían de ser entendidas estas bienales que se están patrocinando en China como hubs que integran redes artísticas, integran la configuración de mercado, integran la consolidación de un público, podrían llegar, eso no lo dice ella, eso ya lo añado yo, podrían integrar de hecho la formación de facultades de estudio, es decir, el impacto de este modelo a nivel ciudad puede considerarse de importancia.
Y entonces al final de su presentación, Bebo va a decir lo que vamos, la manera en que entendemos la configuración de este archivo histórico, va a ir por el lado de afinar la comprensión de lo que vendrían a ser los contextos socioeconómicos donde se producen las bienales, afinar la comprensión de los contextos geopolíticos donde se producen estas bienales y siempre estar mirando a eventos históricos que las provoquen, que las acompañen o que las atraviesen. Entonces, pasando ya en principio, porque esta presentación de bandas Bebo funciona como una introducción, ya lo que vendría a ser como el capítulo uno de de la muestra, perdón, de las, de las conferencias, se habla o se presenta en un momento, ya, se va a hablar de una conceptualización respecto a la categoría de biennial culture, como de cultura bienal. Y en ese biennial culture eh, se va a hablar de sí las exposiciones, las grandes exposiciones mundiales como antecedentes de esta cultura bienal, pero ese modelo de exhibición de gran exposición universal va acompañado con un modelo cercano a la Feria de Arte Contemporáneo. Se presenta, entonces, respecto a Feria Exposición Universal, se expone lo, comillas, mejor de un país, mejor de un sector, y por otro lado, en términos de ferias de arte contemporáneo, se busca comercializar, se busca presentar lo mejor de ese contexto, de ese espacio, de la producción más bien de ese país para que tenga realce y sea, por ejemplo, cualificado o tenga repercusión en museos, en instituciones hegemónicas. En ese sentido, la historia de las bienales para Caroline Jones, esta persona que habla de Biennial Culture, la historia de las bienales podría ser comprendida, podría comprenderse como una historia o como un componente para la historia de las imágenes del mundo. Si nosotros vamos a las bienales y empezamos a ver qué es lo que se presenta allí, podríamos empezar a ver representaciones del mundo que se harían, podrían funcionar como operativas para hablar de épocas o contextos. Digamos que en el caso del Salón Nacional de Artistas donde participé, la intención, el eje teórico de la exposición era el territorio o ideas sobre el territorio, pero a partir de ese eje teórico y las investigaciones de los artistas que fuimos invitando, la lectura sobre territorio se ampliaba a territorio sociológico, territorio a partir de la comprensión, pues como de la demarcación de terrenos, territorio a partir de circulación entre diferentes fronteras, territorio a nivel de la sobreexplotación derivada del turismo, etcétera. Hubo de hecho artistas que hablaban de ese territorio del paisaje cultural cafetero como territorio para la configuración de nuevos cuerpos, una zona sede de muchas clínicas de cirugías estéticas, por ejemplo. Entonces, esa premisa, territorio y las obras que lo presentaron, al ser cruzadas, podrían dar cuenta, para la época en que se hizo el salón, de un perfil de un panorama respecto a la cultura, el contexto, el entorno incluso donde se estaba viviendo. Y entonces aquí hay un reconocimiento, un ejercicio de sinceridad nuevamente, y es que se reconoce efectivamente que las bienales van a influir en la producción de arte, es decir, no hay una falsa modestia respecto al efecto que van a tener estas bienales. Como estas bienales contribuyen y reúnen, concentran casi un archivo de presentación de propuestas visuales sobre una época o momento o territorio, pues ellas van a configurar y van a ser tomadas como punto de vista privilegiado incluso por parte de curadores, historiadores y artistas para ver, bueno, qué arte hacer a futuro. Entonces, hay una afirmación que se establece en esta presentación respecto a la modificación de modos de hacer, a la modificación de procedimientos técnicos. Si la instalación y el video son los nuevos géneros del milenio, las bienales son su salón de regulación, su espacio de regulación. Es decir, las bienales, es importante mirar las bienales para entender, para afianzar, para sofisticar la historia de arte contemporáneo. No solamente mirar historia de exposiciones o historia de obras, o historia de arte, o biografía de artistas, que digamos son como otros modelos para construir historia de arte, sino también hay que mirar las bienales para entender
¿Qué pasó, por ejemplo, respecto a la llegada de técnicas que fueron producidas después del auge de la alta modernidad? Entonces, ¿qué pasa en la historia de arte occidental hegemónica después del expresionismo abstracto y todo como el realce que viene a darse con las neovanguardias? Eso tiene que ser sumado a dónde se exponen esas experiencias visuales, porque resulta que magia, en las bienales es donde se privilegia la aparición de estos experimentos. Digamos que por un lado, porque las bienales tienden, vuelvo otra vez a la noción de dimensión, tienden a meterle esteroides a los espacios donde se va a exhibir. Generalmente en las bienales no sé si se utilizan espacios institucionales, se va a recurrir a ellos como plan C, pero generalmente las bienales lo que buscaban era generar nuevos espacios, ocupar nuevos espacios para allí realizar experimentaciones que no fuera posible realizar, por ejemplo, en museos, en instituciones ya consolidadas o tradicionalmente consolidadas. Se recurre entonces a bodegas, hangares, descampados, zonas por fuera de la ciudad para generar entonces una serie de presentaciones que aquí lo dijo el cura, el crítico José Hernán Aguilar en la década de los 90, que sucedió lo mismo para el Salón Nacional de Artistas cuando se realizó en Corferias, pero es que ese Corferias no, ustedes no lo conocieron, un Corferias viejo que quedaba donde ahorita se hacía, pues donde se hacía Arbo, que era un Corferias que era una gran bodega, grandísima, altísima, que tenía unos espacios intermedios bastante generosos, donde los artistas se dedicaron a producir obras bajo el síndrome de Godzilla, era lo que decía José Hernán Aguilar, como que los artistas en nuestro contexto, además que en la época en que José Hernán Aguilar hablaba, se sentía el influjo del narcotráfico y el desprecio del coleccionismo del narcotráfico por el arte contemporáneo más experimental local. Entonces, esos artistas sin recursos, sin mercado, pues producían en pequeño. Cuando les invitaban al Salón Nacional de Artistas, metían su FOMI en agua y esto crecía simplemente porque había eh, espacio para ocupar. Y la lectura de José Hernán Aguilar era una lectura que buscaba criticar eso. Es como, oye, ¿por qué pasaste de las acuarelitas en papel al cartel de 6 por 6 metros? ¿Cuál es la razón? Y generalmente no había razón para ello. Entonces, en este sentido, estos espacios de exhibición permiten, permitirían, desde la perspectiva que presentan acá, permitirían comprender entonces transformaciones respecto a nuevos modos de hacer. Y lo que va a decir esta autora es que en términos históricos, instalación y video, exposiciones de video, es decir, videoarte, videoinstalación, video multicanal, etcétera, empiezan a aparecer como los medios que utilizan de manera más inteligente la oferta que se da en términos de espacio y visibilidad en estos eventos. Y de hecho, se va a pasar a preguntar respecto a la aparición, la existencia de obras de arte global. Es decir, las bienales, desde la mamá Bienal de Venecia, operaban con la idea de representación nacional. La Bienal de Venecia opera con el modelo de pabellones de las bienales universales, pero asigna estos pabellones a países que se consideran de importancia. De hecho, como en la distribución geográfica de pabellones en Venecia, hay los pabellones de los países, comillas, más importantes, es decir, los países más ricos o con imperios más activos, van a estar en el centro alrededor de un núcleo y alrededor van a estar como los misceláneos. Por ejemplo, Colombia no tiene, y de hecho la presencia de Colombia en este espacio de Bienal ha sido bastante raquítica, y si ustedes lo revisan con mayor atención ha sido de mierda. En Bienal de Venecia, Bienal de Sao Paulo, Documenta de Kassel, esto ha sido muy pobre hasta que, digamos, en el caso de Doris Salcedo, esta artista sí logró como ocupar estos campos internacionales de una manera bastante dinámica, hasta que Doris Salcedo logró hacer presencia en esos espacios. Digamos que hasta ella, antes, la presencia en bienales era una basura. Y bueno, ustedes pueden documentar esa presencia de basura en revistas como Arte en Colombia, digamos que vendría a ser como Arte en Colombia, y una revista que duró poco en Medellín que se llama Revista, o sea, Re-Vista,
del arte y la arquitectura, donde se hablaba de las bienales internacionales y no, ni se lamentaba, era como, pues para qué contemplar el hecho de que artistas contemporáneos colombianos vayan allá, no importa. Entonces, la participación de artistas contemporáneos colombianos en estas bienales, olvídelo, hasta Doris Salcedo, ya en adelante ya se implementó y fue creciendo de una manera bastante amplia. En ese caso, ya no por gestión del Ministerio de Cultura como organismo de representación nacional, sino más, y esto también es sintomático de nuestro tiempo, sino más por la gestión de galerías, sobre todo Casas Rigner e Instituto de Visión. Estas son como las galerías que más han potenciado la presencia de los artistas que se representan o de algunos de los artistas que representan en esta modelo de exposición. Entonces, preguntándose respecto a la obra de arte global, y ha aparecido, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en sus historias de arte contemporáneo, han aparecido como cuestionamientos respecto a la procedencia de nación, es decir, si yo soy colombiano, tengo que hacer, comillas, arte colombiano, o si yo soy colombiano, ¿por qué no puedo hacer un tipo de arte que vaya en contra de las premisas estéticas que se esperan que yo produzca en mi contexto o sobre mi contexto? Y en ese sentido, la aparición también, digamos que aquí se podría anudar este fenómeno a la aparición del curador trotamundos o el artista trotamundos, que se van a mover en diferentes escenarios a partir del modelo de residencias. Entonces, si aparece, y esta es como una pregunta que aparece más o menos hacia 2000, digamos, cuando ustedes estaban empezando a formar en educación básica, ese modelo en el campo artístico ya parecía como una pregunta. Tanto así que de hecho ahorita hay un simposio, no recuerdo ahorita dónde, yo recibí la notificación a través de eFlux, hay un simposio sobre el modelo de residencias, como vamos a repensar las residencias después de la pandemia. Pero entonces en 2000 es como que las residencias le permitían a los artistas producir cada 3 meses en diferentes ciudades. Y de hecho, muchos artistas de mi generación se insertaron en ese modelo de residencias y nunca volvieron, porque lo atractivo que tiene el modelo de residencias es que ustedes llegan a una residencia y ahí conocen a personas que provienen de otra residencia, ustedes generan la aplicación y seguramente van a pasar porque se configura una red de, como es que dicen en ciertos cosas de televentas, como de referidos, entonces como, yo te recomiendo a Vanegas que es especialista en tal cosa, entonces, bueno, a Vanegas me lo recomienda Arisa, entonces listo, hagámosle. En ese sentido, si yo soy ese Vanegas Trotamundos, que cada 3 meses está en contexto diferente, necesariamente voy a superar el arraigo respecto a voy a hacer arte rolo porque soy rolo, nací en Rolotá y jamás salí de la ciudad, voy a complementar esa rolitud con cosmopolitismo y contacto con diferentes culturas, puntos de vista, modos de dialogar, etcétera, para hacer una obra que no sea necesariamente rola. Y en ese sentido, esa cuestión, o más bien se empieza a cuestionar esa categoría como Guillermo Vanegas, siendo artista trotamundos y dando cuenta, no sé, de fenómenos rolos, es tan legítimo como Guillermo Vanegas, siendo artista trotamundos, viajando, no sé, a la ciudad de Juárez para participar en una residencia de Ciudad Juárez, mirando fenómenos sociales de Ciudad Juárez. Es más, cuando yo dentro de 3 meses viaje a la ciudad de Sydney, en Australia, y empiece a mirar fenómenos sociales de la ciudad de Sydney y haga arte al respecto, el perfil de mi producción es sincero, legítimo, válido, o simplemente soy un paracaidista cultural que nada, a la Bienal que me inviten y a la zona donde me inviten, pues yo me vuelvo lo que sea, me vuelvo de Ciudad Juárez, me vuelvo de Sydney, me vuelvo de Estambul y todo bien porque pues estoy aprovechando el paseíto y las millas. Entonces, esa categoría de arte global, de hecho, cuando ustedes ya empezaron a formarse, esa categoría de arte global entró en crisis y fue altamente cuestionada y de hecho, ese cuestionamiento operó cuando se empezó a hablar de la crisis del modelo bienal y sobre todo de la crisis del modelo bienal respecto a dos circunstancias. Una, los artistas, muchos de los artistas se habían convertido en artistas que saltaban de bienal en bienal, es decir, paracaidistas culturales, y por otro lado la organización de estas bienales generó efectos de gentrificación, de desplazamiento de población originaria, de encarecimiento de valores inmobiliarios o incluso encarecimiento de servicios en ciudades, donde pues estos eran más baratos antes de la Bienal y después de la Bienal quedaron
en las putas nubes. Entonces, digamos que dejando en el aire la pregunta sobre la definición, los efectos, las consecuencias que tendría esta noción de arte global, se va a pasar entonces ya a hablar como en términos de historia de las abuelas de las bienales que vendría para esta presentación, vendría a ser la Exposición Universal de París en 1900. Pero en ese punto paro